Una revolución dada por las características subyacentes de su nación e impulsada por factores externos. ¿Qué fue lo que sucedió en 1917? Para llegar hasta esa fecha adentrémonos en el contexto histórico. A mediados del siglo XIX, Rusia era un imperio gigantesco que abarcaba desde Europa del Este hasta el Pacífico, una vasta extensión gobernada por un zar autocrático que centralizaba el poder político, militar y judicial. A pesar de su tamaño, Rusia se encontraba profundamente atrasada en comparación con Europa occidental. La estructura económica se apoyaba casi por completo en el campo, en una masa campesina que representaba cerca del 85% de la población. Estos campesinos vivían bajo el régimen de servidumbre, un sistema que los ligaba legalmente a los terratenientes y los privaba de movilidad, autonomía y derechos económicos básicos. Su vida cotidiana transcurría bajo obligaciones feudales como el pago de tributos, la prestación de trabajo gratuito, corveas, la prohibición de abandonar la tierra y la posibilidad de ser castigados físicamente por los nobles. El campesinado estaba organizado en torno al mir, la comunidad aldeana. Esta institución, aunque funcionaba como un espacio de solidaridad interna, era también una herramienta de control estatal. Se encargaba de repartir la tierra entre las familias, recaudar impuestos colectivamente y vigilar que los campesinos no migraran sin permiso. Este sistema hacía extremadamente difícil que surgiera una clase media rural o que los campesinos modernizaran sus técnicas productivas. Para el Estado, sin embargo, el mir era útil, garantizaba disciplina, orden y recaudación fiscal. La abolición de la servidumbre en 1861 fue el resultado de enfrentar presiones internas y externas. La derrota en la Guerra de Crimea, 1853 a 1856, reveló el atraso militar e industrial del imperio. Algunos nobles reformistas e incluso sectores de la burocracia imperial advertían que sin una modernización profunda Rusia podía desmoronarse. Al mismo tiempo, los campesinos se rebelaban periódicamente por los abusos, los impuestos excesivos y la brutalidad de los terratenientes. Sin dudas, la combinación de crisis militar, tensiones sociales y necesidades económicas fue lo que empujó al zar Alejandro II a emprender una reforma radical. La abolición de la servidumbre cambió la condición jurídica, pero no transformó de manera estructural las relaciones económicas ni la pobreza rural. Se produjo una expectativa enorme de libertad real, pero la frustración fue aún mayor. Millones esperaban tierras suficientes para sostener a sus familias y se encontraron con deudas, burocracia y escasez. La tensión entre promesas y resultados alimentó un clima político que, con el tiempo, derivaría en radicalización. Con dicha radicalización entre 1860 y 1880 surgieron movimientos revolucionarios que más tarde se convertirían en grupos terroristas. Entre ellos se hallaban los Narodniki, que anteriormente intentaron convencer con sus ideas a los campesinos, pero frustrados por no lograrlo evolucionaron hacia formas extremas de acción política como el grupo Narodnaya Volia, responsable del asesinato del zar Alejandro II en 1881. La respuesta estatal fue represiva, lo que fortaleció aún más el ciclo de violencia política. Mientras tanto, desde 1880, Rusia inició un proceso tardío pero rápido de cierta industrialización. Se construyeron ferrocarriles, se expandió la minería y surgió un nuevo actor social, el proletariado urbano. Aunque pequeño en número, este grupo estaba concentrado en fábricas y expuesto a pésimas condiciones laborales, salarios bajos y jornadas extenuantes, lo que facilitó la difusión de ideas marxistas. A fines del siglo XIX aparecieron los primeros partidos revolucionarios modernos. Los populistas urbanos o Narodnik se reorganizaron en el Partido Socialista Revolucionario, que mantenía la idea de una revolución campesina y proponía la socialización de la tierra. Mientras tanto, los marxistas formaron el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia en 1898, un partido marxista inspirado en la experiencia europea. En su interior aparecería un joven dirigente que cambiaría la historia, Vladimir Lenin. Lenin desarrolló una teoría política muy distinta a la de los socialdemócratas clásicos. Afirmaba que la clase obrera, por sí sola, solo alcanzaría una conciencia sindical limitada a mejoras materiales. Para hacer una revolución socialista se necesitaba un partido de cuadros profesionales, disciplinado,
centralizado y capaz de dirigir a las masas. Sus ideas polarizaron con la oposición y en el Congreso de 1903 se produjo la famosa división. Bolcheviques, liderados por Lenin, partidarios de un partido revolucionario estrictamente organizado, y mencheviques, más moderados, más afines a un partido amplio y democrático. En este contexto, la frustración rural seguía siendo una bomba de tiempo. Y su estallido llegó en 1905, cuando Rusia sufrió una derrota humillante en la guerra contra Japón. Las dificultades económicas, la inflación y la represión policial provocaron huelgas masivas. Y tuvo lugar el episodio conocido como Domingo Sangriento, en el que soldados dispararon contra trabajadores desarmados en San Petersburgo, desencadenando una ola revolucionaria. En ese contexto se crearon los soviets, consejos de delegados obreros. El más importante fue el Soviet de San Petersburgo, presidido por Trotsky, quien comenzaba a destacarse como un dirigente brillante y un gran teórico de la revolución. Al mismo tiempo, los levantamientos y protestas generaron que el zar Nicolás II haga concesiones y entregue la Duma, o Parlamento, prometiendo libertades civiles. Pero muchas reformas fueron rápidamente neutralizadas. Aún así, la revolución de 1905 dejó dos legados decisivos. Reveló la fragilidad del régimen zarista y demostró la capacidad de organización de obreros y campesinos. También instaló la idea del Soviet como órgano legítimo del poder popular, algo que sería crucial en 1917. Entre la primera revolución de 1905 y 1917 Rusia vivió en una situación de tensión permanente. A pesar de reformas parciales, el campo seguía en crisis y con el agotamiento de la Primera Guerra Mundial plasmada en hambrunas se radicalizó la violencia política. En febrero de 1917, marzo según el calendario occidental, estalló una revolución espontánea en Petrogrado. Obreras textiles, soldados cansados de morir en el frente y campesinos convertidos en soldados empujaron el colapso del régimen. Nicolás II abdicó y se formó el gobierno provisional liderado por liberales y posteriormente por socialistas moderados. Simultáneamente renació el Soviet de Petrogrado, lo que creó una situación de doble poder. El gobierno provisional tenía autoridad formal y los soviets tenían legitimidad popular y control sobre obreros y soldados. En abril de 1917, Lenin regresó del exilio y proclamó las tesis de abril, en las que criticaba al gobierno provisional, pedía la salida inmediata de la guerra y llamaba a que todo el poder pase a los soviets. Estas ideas chocaban con la visión de los mencheviques, que querían continuar la guerra y postergar cualquier revolución socialista. Pero a medida que el gobierno provisional continuaba fracasando, las posiciones de Lenin ganaban apoyo. El campesinado, mientras tanto, comenzó a ocupar tierras por cuenta propia, quemar propiedades de terratenientes y exigir una redistribución radical. El gobierno provisional no quería conflicto con las élites y no aprobó reformas agrarias inmediatas, lo que lo alejó aún más de las masas rurales. Finalmente, en octubre de 1917, los bolcheviques decidieron actuar. Trotsky dirigió militarmente la insurrección, aprovechando su control del Soviet de Petrogrado. El gobierno provisional fue derrocado y los bolcheviques tomaron el poder en nombre de los soviets. Empezaba un experimento político sin precedentes, el primer estado socialista del mundo. Los bolcheviques tomaron medidas rápidas, nacionalizaron la tierra, introdujeron el control obrero en las fábricas, abolieron los pagos de redención y sacaron a Rusia de la guerra mediante el Tratado de Brest-Litovsk. Pero el nuevo gobierno enfrentaba enemigos por todos lados. Desde 1918 a 1921 Rusia se sumergió en una guerra civil brutal. Los blancos, una coalición de monárquicos, liberales y nacionalistas, se enfrentaron a los bolcheviques con apoyo de potencias extranjeras. Trotsky construyó el Ejército Rojo prácticamente desde cero, imponiendo disciplina estricta y logrando victorias fundamentales. A partir de la derrota del Ejército Blanco, el campesinado volvió a estar en el centro del conflicto. Para alimentar al Ejército Rojo, el Estado impuso un sistema de requisa forzosa de granos, lo que generó hambre y rebeliones campesinas. La más importante fue la insurrección de Tambov, sofocada con extrema violencia. La combinación de hambrunas, guerra y represión llevó a Lenin a aceptar que el modelo del comunismo de guerra era insostenible. En 1921 se implementó la nueva política económica, NEP, que permitía cierto mercado privado,
libertaba el comercio agrícola y estimulaba la producción campesina. La economía se recuperó, pero la NEP generó tensiones ideológicas dentro del partido. Surgieron campesinos enriquecidos, kulaks, comerciantes y una pequeña burguesía urbana. Muchos bolcheviques consideraban que era un retroceso capitalista. La muerte de Lenin en 1924 abrió una feroz lucha por el poder. Los principales protagonistas de esta disputa fueron Stalin y Trotsky. Pero, ¿cómo se dio esta lucha por el poder? ¿Quién logró finalmente concentrar el poder del partido? ¿Y qué rol jugaron los medios de comunicación en este proceso? Mira la parte 2 para averiguarlo, y si te gustó el video no olvides suscribirte y darle me gusta. Así además podrás acceder a contenido conceptual para desarrollar herramientas útiles al momento de pensar la realidad en la que vivimos. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.